días a todos y a todas. Y después de la sesión que hemos tenido anteriormente, pues vamos a dar paso a la primera mesa redonda, que tiene por título, como sabéis, el trabajo y la gestión del trabajo en España en perspectiva histórica. Va a tener otro tenor, ¿no? Esta mesa en relación a la conferencia inicial, aunque hay bastantes temas, ¿no?, que hemos ido comentando que ligan sobre lo planteado por la profesora Daniel Vidal. Y el subtítulo de la mesa es el papel de la empresa y las organizaciones empresariales y la relación con los trabajadores y trabajadoras y sus sindicatos. Es decir, siempre estos tres actores están en el título del seminario. Yo voy a hacer la presentación, después intentaré, pues, una medida de intervenir, pero aquí los protagonistas, en el orden que van a intervenir, son los siguientes. Marcial Sánchez Mosquera, que está aquí a mi izquierda, no por ninguna razón simplemente física, biológica, profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Sevilla, es el investigador principal, uno de los investigadores principales del proyecto que ha mencionado antes, los determinantes institucionales del funcionamiento del mercado de trabajo en España, en definitiva, un estudio en perspectiva comparada sobre qué pasa con los mercados de trabajo, esas organizaciones empresariales y los sindicatos en el sur de Europa durante un periodo, digamos, de larga duración, 1939-2017. En segundo lugar intervendrá Núria Mallorquí, la profesora de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat Autónoma de Barcelona. Avanzo, ¿no? Núria puede hablar básicamente de aspectos relacionados con la formación, es decir, el trabajo y la formación. Marcial he dejado de decir, pero yo creo que un poco el tema es el del proyecto que está ya en ciernes de finalizar. En tercer lugar intervendrá el doctor Andrea Capi, investigador del Centro Estudi Movimenti di Parma. Sale esto, pero podría ponerse varias cosas que no voy a extenderme en ellas, ¿no? Historia en Movimiento, la revista Zapruder, en fin, una serie de actividades que lleva a cabo sobre también historia y educación, estudio de manuales de historia italiano sobre el colonialismo, o más recientemente está en curso de investigación que compartimos sobre el estudio de la transición política española en los manuales de secundaria. Y Mónica Pérez, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras de Cataluña, que intervendrá evidentemente sobre su tema, sobre su práctica y sobre las reflexiones que le ha suscitado la intervención anterior. Dispondrán de 10 minutos para que cada uno pues se presente, venga, más o menos sitúe los temas de los que quiere hablar, para después intentar hacer eso que se dice un diálogo, que no es fácil, ¿no? No es fácil en ningún ámbito, tampoco en el académico, pero yo creo que es mejor una especie de diálogo, de intervenciones variadas, de reflexiones, ¿no?, de puntos de vista sobre las cuestiones que cada uno de ellos van abordando en el curso de sus investigaciones. Y por mi parte, nada más, empiezas tú, Marcial, hay que coger por aquí el pinganillo este. Bien, pues nada, buenos días y arrancamos para no hurtar mucho más tiempo. A ver, el planteamiento que yo traigo a esta mesa de debate es doble. Por un lado, ver de qué se trata esto de la democracia industrial, y dos, introducir ya, como bien decía el moderador de la mesa, la perspectiva histórica. En la perspectiva histórica me centro también un poquito en España, ¿no? ya que es el territorio de análisis del proyecto que estamos concluyendo, y también va a ser el que queremos plantear en el futuro. La democracia industrial tiene esas dos vertientes que también decía al inicio del seminario. La vertiente más clásica, porque bueno, siempre hablo de la democracia industrial, la participación de los trabajadores en la empresa, la vertiente más clásica, que es la negociación colectiva, y luego está esta otra, que es particular, que es participar en la gestión y en el capital de las empresas. Bien, cada país evidentemente tiene su trayectoria histórica, esa trayectoria histórica ha hecho que se conformen las instituciones, el marco normativo, de negociación, etc. Y nosotros, pues bueno, tenemos la trayectoria que tenemos, con su felicidad y sus tristezas, pero eso evidentemente nos ha condicionado. En el apartado de debate, pues podemos comentar lo que queráis. Pero a nivel general,
ha habido dos momentos fundamentales en la democracia industrial, tanto para la negociación colectiva como también para esa participación en la gestión de la empresa, y han sido las dos posguerras mundiales, ¿no? Esos son los dos momentos fundamentales. Y fijaos que esto yo lo explico en clase, ¿no?, a los alumnos, ¿no?, y además en una perspectiva de análisis de las guerras, ¿no?, histórica novedosa. Efectivamente, las dos guerras se saldaron con ampliación de derechos para los trabajadores, con aumento en la igualdad, o mejor dicho, reducción de las desigualdades, para no ser tan triunfalistas, ¿no? Y siempre le hago la misma broma. Esperemos no tener que hacer una tercera guerra mundial para ampliar derechos y reducir desigualdades. No, hombre, la guerra tuvo, evidentemente, máxima las dos guerras mundiales, una capacidad destructora que no se oculta. Pero sí es cierto que están estos resultados. Sí es cierto que esa ampliación de derechos, después de la Primera Guerra Mundial, se ahoga, pues ya sabéis, ¿no? No nos vamos a detener en esto, en el ascenso, bueno, la persistencia de los nacionalismos y la emergencia del fascismo, ¿no? Y bueno, es ahí, en esa primera posguerra mundial, donde empieza a intensificarse este debate de la democracia industrial, participación en la gestión, participación en el capital. Bueno, tengo por verlo, pero las cámaras de comercio, el estudio de la documentación de las cámaras de comercio es elocuente al respecto de lo que verdaderamente los empresarios no transigen, es la democracia industrial, la segunda parte, la gestión en la empresa. En eso no transigen. De hecho, me apoyo en la trayectoria española y en la historia española. De hecho, la Segunda República, 1931, con la labor constitucional, con la labor del Ministerio de Trabajo y Previsión de Largo, que oye, es un esfuerzo, a favor de la negociación colectiva, a favor de los derechos de los trabajadores, a favor de los seguros sociales, a favor de la inspección de trabajo, que también hemos podido estudiarla. Es una labor ingente. Bueno, pues, y muy polémica, como es natural. La Segunda República, ¿no?, llega y parecía que tenía bastante margen para hacer cosas. Bueno, ya vimos, ¿no?, ya se vio que no tenía tanto margen. Pero la ley que se queda en el tintero es la ley de control obrero. Esa no se promulga. La ley de control obrero es la que hacía que los trabajadores tuvieran participación en las empresas. Tiene que estar por ley. De hecho, donde los trabajadores hoy en Europa tienen capacidad de participar en la gestión de la empresa es porque lo mandata la ley. En el caso español, en la actualidad, solo las empresas públicas mandatan, en determinadas circunstancias, el que los trabajadores intervengan en los consejos de administración, tengan representación en los consejos de administración, a través de sus sindicatos. Solo en las empresas públicas. Bien, pues saltamos a la segunda posguerra mundial. Efectivamente, la segunda posguerra mundial es el inicio de los 30 años gloriosos, ¿no?, que dicen los franceses, ¿no?, la edad dorada del capitalismo, ¿no?, que dicen los anglosajones. Y bueno, ahí también, como tiene una frase los ingleses, no es oro todo lo que reluce. Yo soy bastante crítico con esos 30 años gloriosos, ¿no?, porque también tiene sus sombras esos 30 años gloriosos. De hecho, estoy viendo a Teresa, fueron totalmente compatibles con la postergación de la mujer, ¿no?, ese arranque de esa prosperidad, ¿no?, extraordinaria. Bien, esto también lo explico en clase y también es bastante sorprendente para los alumnos. Cuando se amplían los derechos después de la Segunda Posguerra Mundial, de hecho, se instauran constituciones sociales que son bastante parecidas a las que surgen después de la Primera Guerra Mundial, pero ahora ya para prevalecer, ahora ya para efectivamente hacer un sistema de derechos de los trabajadores y una verdadera democracia, y verdaderas democracias sociales, y se avanza el estado del bienestar. En esa negociación entre capital y trabajo, en ese consenso entre capital y trabajo, lo que obtienen los empresarios es la gestión de la empresa. Vamos a negociar, vamos a ampliar el derecho, vamos a ampliar el bienestar, pero nosotros queremos la gestión de la empresa. Entonces, la negociación colectiva, ¿no?, esto lo advirtió
Sisson, en 1987 ya, la negociación colectiva tiene esa otra cara, que es que se negocia explícitamente una serie de capítulos, pero lo que no se negocia ahí no es negociable. ¿Y qué no se negocia en la negociación colectiva habitualmente? ¿Qué es lo que piden los empresarios en ese pacto de después de la Segunda Guerra Mundial? No negociar la gestión de la empresa. La gestión de la empresa y el capital es algo que queda de manera unilateral para la empresa. Otra cuestión que yo quería apuntar para que reflexionaran sobre eso. ¿Qué obtiene la empresa de la negociación colectiva? Clásicamente hemos visto que los trabajadores obtienen beneficios de la negociación colectiva. Eso es evidente. Pero, ¿qué obtienen las empresas de la negociación colectiva? Después de la Segunda Guerra Mundial, blindar la gestión, su gestión. Lo que no se negocia, y eso ahí habitualmente no se ha negociado. También, evidentemente, ganan los empresarios, la patronal gana el modular la conflictividad. Es otro elemento. También hay ventajas de mercado para las empresas, de establecer que no se va a competir por costes salariales, que es uno de los grandes costes que tienen las empresas al producir, los costes salariales. Es decir, que los empresarios, la patronal, también utiliza la negociación colectiva, la ha utilizado clásicamente. Yo insisto, lo dije al inicio del seminario, estoy bastante interesado en ver esa perspectiva, pero yo creo que podemos aprender. Luego también, ¿cómo podemos aprender de este estudio, del estudio de la democracia industrial? Y voy ya finalizando la primera intervención. Bueno, mi intervención luego para dejar un poco de espacio en el análisis. Yo creo que podemos aprender del análisis comparado, también, bueno, el análisis histórico, que es un poco lo que he introducido al inicio, pero también del análisis comparado con experiencias institucionales cercanas, como Portugal o Italia, aunque Italia tiene diferencias institucionales importantes, ¿no? Más importantes de las que pudieran aparecer con España, pero también de casos tan diferentes como el británico o el alemán. Estaba viendo un poco la literatura sobre esos países que aplican la cogestión de los trabajadores en la empresa privada y bueno, parece ser que no hay muchas diferencias en los países que lo aplican, los países nórdicos y el caso de países occidentales, centrales occidentales como Alemania, que parece que no hay demasiada diferencia. Quizá las empresas que aplican la cogestión tienen entre el 0% y 1,5% más de salario, pero ni el trabajo está más garantizado, ni se crean más empleos, ni tampoco las empresas son más competitivas, los estudios que hay, con datos cuantitativos, por lo que he podido revisar de esas experiencias, pero yo creo que ahí podemos aprender, si vemos del lado español, compararlo. La trayectoria también histórica en España, ¿no? Con lo que decía, con la trayectoria que nos lleva desde el franquismo, es que nuestro sistema de negociación colectiva evidentemente cambia con la transición, con el asentamiento de la democracia. Bueno, tardó en cambiar, porque hasta que se logra estabilizar todas las instituciones que regulan el mercado de trabajo español pasan 10 años. Metemos hasta el 86. Pero bueno, la manera de negociar pues viene también, y la conformación de las unidades de negociación viene de atrás. No por casualidad nuestra unidad de contratación de referencia en la provincia. Eso, bueno, ya digo que no me quiero pasar más de la cuenta. Si queréis luego lo comentamos, ¿no? ¿Por qué la dictadura diseña esa unidad de contratación referencia y no unidad de contratación superior? Y luego el análisis que os decía, el análisis conceptual es fundamental. Yo pienso que es una reflexión
importante ver que han obtenido los empresarios y las organizaciones empresariales de la negociación colectiva. Y no mucho más por mi parte al inicio de la mesa. Vale, pues pásame y ahora Nuria interviene, tienes que pasar el micrófono, que lo tienes ahí colgado. Muy bien. Sí. Bueno, yo intentando enganchar un poco con lo que comentaba Marcial sobre la época dorada del capitalismo, yo aquí es donde engancharía con mi tema, que es más la formación. Entonces, la formación y la relación de las personas que se han educado en educación formal con su trabajo en el mercado de trabajo, valga la redundancia. Claramente, en la mayoría de países, los que llamamos normalmente como países capitalistas avanzados después de esta Segunda Guerra Mundial, es en los países donde empieza a haber este aumento de la educación formal, primero en secundaria y luego más adelante en educación terciaria. En el caso de España, como tenemos la época del franquismo y que tardamos un poco más, no es hasta la década de los 90 que empezamos a tener este aumento de el número de matriculados y de graduados en la universidad. ¿Por qué, digamos, retomo este tema? Simplemente para mostrar cómo las políticas, los cambios que se producen en ese periodo impulsan el crecimiento de la formación formal, de la educación. Y cómo esto, al principio, cuando entra en el mercado de trabajo, especialmente en el caso de España, tiene cabida en el mercado de trabajo porque tenemos deficiencia de estas personas formadas en esta educación formal. Lo mismo que pasa en otros países, países capitalistas avanzados en años anteriores, a partir de los años 90, 2000, en el caso de España es cuando empezamos a hablar de lo que llamamos la sobreeducación o la subocupación en el mercado de trabajo. Aquí hay mucho que hablar y no me voy a extender, pero claro, primero lo que tendríamos que mirar es cómo lo medimos. Hasta hace 10 años básicamente se medía con el nivel educativo. Obviamente las personas no todos somos homogéneas, tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades innatas y diferentes habilidades adquiridas. Y tenemos más capacidad o menos para adquirir estas habilidades. Y obviamente cuando entramos en el mercado laboral podríamos decir, no sé si injusto, pero digamos no es equitativo que todos seamos valorados de la misma manera. La otra parte es cómo valoramos el trabajo que realmente se tiene que realizar o cuáles son las tareas requeridas a cada uno de esos trabajadores. Entonces aquí es donde chirría un poco todas estas teorías de la sobreeducación y cómo se aplican, cómo se calculan. Pero bueno, ya les digo, no voy a entrar en este tema. Lo que sí creo que es importante de los estudios que se han hecho sobre educación o sobre ocupación, si lo queréis llamar así, es las consecuencias que esto tiene sobre el rendimiento de los trabajadores y la implicación de los trabajadores en la empresa. Los estudios cuantitativos que se han hecho, obviamente, teniendo siempre en mente que pueden estar más o menos limitados para la medida que se utiliza para medir hasta qué punto están sobreeducados o no estos trabajadores. Pero lo que sí está demostrado son dos cosas. La primera, que no afecta por igual a toda la población. Hay segmentos de la población que están más afectados por este desajuste educativo o formativo o incluso este desajuste de habilidades en el mercado de trabajo. ¿Quiénes son las personas más afectadas? Son las mujeres, son los jóvenes y son los inmigrantes. Por lo tanto, en este sentido tendríamos una parte de desigualdad y obviamente en cómo esto afecta después en su implicación en el lugar de trabajo. Esto es el segundo punto que iba a comentar y es cómo esta situación, cuando los trabajadores sienten que no se están utilizando todas sus habilidades en el mercado de trabajo, eso enlazaría un poco con la presentación que hemos tenido antes para inaugurar la sesión, que es esta idea subjetiva de que el trabajador se siente que no está utilizando todas
todas sus habilidades y por tanto esto hace, hay estudios econométricos que lo demuestran, que hace que su implicación en la empresa sea menor, no solo su implicación, podríamos hablar aquí ya en términos más económicos de productividad, incluso podríamos hablar de bienestar, no solo físico sino también a nivel mental y por tanto esto obviamente va a influir en la manera como este trabajador se implica con la empresa y en este sentido llegar a esta implicación en la gestión y en el funcionamiento de la empresa de los trabajadores. Entonces, lo que yo quería, con toda esta introducción que he hecho, no sé si me estoy pasando ya. No, tranquilo. Es que es difícil de calcular. Sí. Acostumbrado a clases de 2 horas, 10 minutos es muy difícil de calcular. 5 minutos. Vale. Entonces, la idea es, si lo que se quiere es conseguir que esos trabajadores se impliquen en la empresa, obviamente la primera medida es mejorar sus contratos laborales. El hecho de estar temporalmente en una empresa hace que se implique menos en cómo funciona la empresa o intentar emprender lo que, en caso de que necesita un aprendizaje más específico del puesto de trabajo que está ocupando, pero obviamente necesita también saber que realmente todas sus capacidades están valoradas para la empresa y que se están utilizando todas sus capacidades. Entonces, si se consigue mejorar estas condiciones del mercado de trabajo, la idea es consiguiendo. Una de las maneras de conseguir más implicación no solo sería mejorando sus condiciones, sino sería también reajustando estos desequilibrios entre la formación o las capacidades que tiene cada uno y las tareas que realmente realizan en el mercado de trabajo. Otra manera de conseguir esto es obviamente con la formación en el lugar de trabajo y en este sentido yo soy muy partidaria de la educación a lo largo de la vida y de ir aprendiendo a lo largo de la vida. Siempre es importante ir aprendiendo. De hecho, cada día aprendemos algo, bueno o malo. Y en este sentido, el aprendizaje, sobre todo dentro de la empresa, es una de las cosas que ayudaría a equilibrar este desajuste. Esto hay teorías también que lo dicen sobre todo en el caso de los jóvenes. En el caso de los jóvenes hay teorías que lo que dicen es normal que una persona cuando salga de la universidad esté sobreeducada en el mercado de trabajo, básicamente porque lo que ha aprendido en la universidad es muy teórico y lo que necesita es práctica, necesita experiencia, por tanto necesita esta adaptación al mercado de trabajo. Y lo que viene a decir es, si pudiéramos hacer un estudio a lo largo de la vida de esta persona, veríamos que está sobreeducado en los primeros años, pero luego con esta formación en lugar de trabajo acaba adaptándose. Aquí obviamente también encontramos las dos teorías que dicen cuando uno entra en un trabajo y está sobreeducado, la probabilidad de que los siguientes trabajos que tenga a lo largo de la vida siguen siendo también sobreeducados. Esto se analiza mucho también desde el punto de vista de los estudiantes que trabajan mientras están estudiando y que por tanto están realizando tareas que están por debajo de su graduación. Pero bueno, esto me estoy centrando mucho en los graduados universitarios, la población laboral es mucho mayor que los estudiantes universitarios, pero el concepto de subocupación yo creo que en este sentido puede ser más amplio, porque no solo si tienes un nivel de formación superior a las tareas que tienes que realizar en el mercado de trabajo, sino también el ámbito. Si tú te has formado en un ámbito, en el ámbito sanitario y acabas trabajando en un ámbito jurídico, obviamente no se ajusta a las habilidades que tú has adquirido. Lo que te has formado, lo que has estudiado, no te sirve para nada. Sea a nivel de grado universitario, sea grado de formación profesional, que parece que finalmente este país ha decidido dar un paso adelante y empezar a promover también la formación profesional, que era como, digamos, la parte olvidada a nivel de estudios. ¿Ya me he pasado? No, estás en el límite. Vale. Pues bueno, resumiendo, básicamente mi idea es, o lo que yo quería contribuir aquí, lo que quería aportar,
es que en este sentido yo creo que las empresas tendrían que hacer un esfuerzo para intentar adecuar al máximo lo que es este ajuste entre formación o capacidades de los trabajadores y las tareas que realmente realizan en su puesto de trabajo. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Andrea. Sí. ¿Se oye? Vale. Buenos días y primero agradecer por la invitación y por la organización. Y nada, yo aprovecharía de las palabras que se han dicho esta mañana y de las últimas de Nuria y de Marcial para conectarme a estas dos cuestiones y luego, en los 10 minutos más o menos que tengo, así como fundamentalmente contar mi experiencia investigadora, que es sobre una multinacional que es SEAT, ¿no? Porque creo que tiene que ver con unas cosas que se han dicho esta mañana. Lo último de Nuria, que insiste en la educación, bueno, yo aparte de ser, sí, como investigador, historiador y tal, soy profesor de secundaria. Entonces el tema de la educación yo lo planteo, ¿no? Incluso antes de la universidad en la escuela. Y así una nota muy rápida es que desde Europa nos llega a la escuela, ya hablo de la escuela italiana, yo soy italiano y la escuela de referencia que tengo, o sea, la escuela de referencia del sistema italiano. Pero desde Europa llegan unas indicaciones que son como estas competencias transversales que son lo que mide de verdad la educación de los alumnos cuando terminan la escuela. ¿Cuáles son estas competencias transversales? Pues se pueden resumir fundamentalmente en forma de resiliencia, o sea, de aceptación del status quo, de capacidad de aceptar el status quo, de solucionar problemas en una situación dada, ¿no? Determinada. No la capacidad crítica que cuestiona un poco la cosa, ¿no? Viene de ahí. Y en los últimos años, con los cambios de gobierno y las grandes reformas que ha habido 5 reformas de la escuela en Italia a lo largo de 25 años, que son muchísimas, van en esta dirección de profesionalizar estas competencias, ¿no? El espíritu emprendedorial. Era solo una acción. Otro flash, antes de entrar un poco más en el tema de multinacionales, del sector automovilístico y de puentes. Claro, se ha hablado de cogestión. El caso italiano, en Italia, como sabemos todo, además porque tenía aquí una filial muy importante, es el caso de Olivetti, que posiblemente es el caso más avanzado de presumida, que voy a decir por qué presumida, cogestión entre los trabajadores y la empresa. Pues en un libro que ya tiene unos años, unos 25 o 30 años, Stefano Musso, que muchos conoceremos, escribió un libro que se llama, lo digo en italiano, vamos, se entiende, Storia del Consiglio di Gestione Olivetti, o sea, Consejo de Gestión. Este consejo de gestión tiene una vida muy larga, mucho más larga de todas las otras experiencias que, como decía antes Marcial, se plantearon después de la Segunda Guerra Mundial o incluso, ¿no? Ya, hasta los años 70. En resumida cuenta, la síntesis que hace Stefano Musso, valorando esta experiencia, es sí, una experiencia seguramente positiva, por lo que acabamos de decir, de la regulación, de participación de los sindicatos en este consejo de gestión, pero con un límite muy grande, que era un poco lo que decía Marcial. Este consejo de gestión tenía que gestionar una cosa concreta, que era todo el bienestar social de la empresa. Y sabemos que Olivetti construía parvularios, bibliotecas, una ciudad entera de Ivrea, donde iba también el sur de Italia, o sobre todo incluso en el sur de Italia. No lo hizo aquí, que es un tema, estaba gestionado por este consejo de gestión. ¿El límite cuál era? Que los representantes sindicales, la CGIL, la UIL, los sindicatos y tal, no tenían acceso, literalmente, durante estos 30 años, a las cuentas de la empresa. O sea, las verdaderas cuentas no tenían, no que no tenían capacidad de decisión, pero las actas de este consejo de gestión, subraya Stefano Musso, no dicen que los sindicatos no tenían ni siquiera acceso a la verdadera cuenta de la empresa, menos aún, imaginemos, ¿no? Programáticos. No sé cómo voy. Va bien. Vale.
Nada, esto eran así dos cosas, incluso se puede plantear más tarde. Un añadido a esto es que la filial de aquí, de Olivetti, ni mucho menos. Todas estas bienestar social y tal, aquí en términos de vivienda y tal, nada de todo esto, ¿vale? Nada, yo llego a este seminario, digamos, tengo familiaridad casi más, o sea, antes con la perspectiva de la empresa, lo que ponía a la mesa Marcial. De hecho, yo he empezado estudiando la empresa y luego he llegado a los sindicatos de los trabajadores. En Italia todo esto llegó en los años 80 y tal, un eje de toda esta Duccio Bigazzi, que escribió un libro, el Lingotto, resultó hecho así, sobre la experiencia de Alfa Romeo. Era el intento de tener esta historia empresarial, no solo empresarial, sino tener en el mismo libro las dos perspectivas. Eso, claro, primero implica un problema de fuentes, ¿no? Obviamente. Porque la fuente que tenemos son cómo se hace la historia de la empresa, o sea, a nivel de empresa, ¿no? ¿Cómo se hace la historia de la empresa? ¿Cuáles pueden ser las fuentes? Bueno, hay muchas fuentes, obviamente. Las fuentes empresariales, todos los conocemos, son actas de consejos de administración, que son mensuales, ¿no? Te da como una fotografía, las actas de la Junta Ordinaria de Accionista, que es anual, y tal. Aquí hay un primer problema, porque muchas veces los archivos de las empresas, ser empresas privadas, pues no liberan los archivos y tienen primero este problema. Pero sí que cuando tienen la suerte, como la tuve yo en el caso de SEAT, de visionar estos archivos, tú ves como todo lo que está en términos de actuación económica respectiva y tal, pues tú lo ves ahí reflejado. La suerte la tienes cuando, como en el caso de SEAT, el archivo es el archivo de una empresa pública, evidentemente, ¿no? Porque SEAT, como sabemos todos, era una empresa pública en mitad con SEAT, con FIAT. Y eso significa que ahí tienes un archivo accesible, que es el archivo de Sepia ahora en Madrid, y tú ves ahí. De hecho, nos peleamos con Jordi Catalán, los primeros que estuvimos SEAT, porque él iba viendo las mismas cosas. Pero normalmente los archivos de empresa no están disponibles, ¿de? Propiedad privada. Propiedad privada. Hay otros archivos institucionales, obviamente. Otra fuente importante, por ejemplo, en el estudio de España, en tema de negociación, es el archivo de sindicatos en el AGA de Alcalá de Henares. Hay un fondo de sindicatos que ahí recoge, y se ha recogido, y se recogerá en el caso de Olivetti, de Hispano Olivetti, todas las actas de la negociación colectiva. Cuando digo las actas de la negociación colectiva, evidentemente no son solo exclusivamente los convenios, o sea, el punto final, sino todas las reuniones y tal. Claro, hablamos de palabras aladas, también como decimos vosotros, o sea, claro, lo que se refleja en los escritos no es completamente. Pero ahí tienes, es un archivo institucional. Luego tienes otros archivos que son archivos de la otra parte, ¿no? En el archivo de comisiones obreras, las actas del jurado de empresa, otro tema fundamental, el tema de relaciones laborales, ahí sí que recoge con frecuencia mensual todas las posiciones, ¿vale? Eso así como ves, no sé si como... 3 minutos. 3 minutos para plantear un par de cuestiones. Claramente, digo yo que es mucho más... Aquí estamos hablando de implantación, o podemos hablar de implantación de Fordismo, ¿no? Que son las grandes empresas que posiblemente sea fácil de estudiar. Pues cuando hablamos de Fordismo, en realidad hablamos de dos cosas. Uno son los sistemas de tayloristas, ¿no? El sistema taylorista es todo lo que sabemos: medición de tiempos, organización científica del trabajo, transferencia internacional de tecnología, en el caso de SEAT de las multinacionales. Y por otro lado, en cambio, es el Fordismo en término más amplio, que es todo lo que va incluso más allá de la empresa y cuya finalidad, si lo queremos decir con Gramsci o con otra persona, es el control total o totalizante por parte de la empresa para vincular a los trabajadores a la empresa, ¿no? El Fordismo español sí que tiene peculiaridades. Esta mañana se ha citado
Aviano, en un artículo, y luego en libros que dan, pues en un artículo muy bueno, muy corto, pero muy bien, contundente, el del 93, las peculiaridades del Fordismo español. ¿Cuáles son claramente las peculiaridades del Fordismo español? Pues se basan en la falta de cualquier tipo de libertad sindical, pues, a pesar de la ley de negociación colectiva, del juzgado de empresa, eso es la base. Ya estamos en la otra perspectiva, ¿no? Estamos falta de libertades, una negociación colectiva asimétrica porque claramente es asimétrica, o sea, si tú ves en las actas de jurado de empresa cómo está compuesto la comisión negociadora, porque tú lo ves en este archivo que decía antes, tú hay una sobrerepresentación de los cuadros, de los técnicos, de los administrativos, que eran los que iban a contratar, ¿no? Evidentemente. Esos son esta es la base de esta. Por último, para avanzar, el papel de las multinacionales por la misma estructura económica de España de los años 50, 60, la edad dorada, digamos, del capitalismo mundial, pues está hecho por multinacionales que transfieren tecnología, como hemos dicho, y hay un compromiso de gobierno con el Estado. A cambio de un mercado protegido, renuncian a unas cosas, pero efectivamente saben y consiguen grandes beneficios con un coste de trabajo muy bajo, ¿no? Esto es fundamentalmente lo que hacen. Claro, han contribuido a una modernización del país, con luces y con sombras, ¿no? Han garantizado las grandes empresas como SEAT, como Olivetti, si hablamos de las italianas, cuando hablamos de Siemens o de otras, han garantizado altos niveles relativos de salarios. O sea, efectivamente, eso es verdad, ¿no? Hay que decir. Lo que sí, y es una cosa, y eso voy un poco a concluir, lo que sí que creo que es importante, que las grandes multinacionales lo que han hecho es como una forma de, obviamente, de colonialismo industrial. ¿En qué sentido? En el sentido que todas las tomas de decisiones no se tomaban en España, evidentemente, y eso ha quedado en términos de capacidad que luego se ha quedado. La transmisión del know-how, pues complicado, porque todos los problemas, incluso cotidianos, por ejemplo, en el caso de la industria automovilística, un momento crítico es el cambio de modelo de coche, ¿no? Que llega un momento que son muy rápidos y eso implica todo un cambio de proceso que estaba completamente gestionado por ingenieros que venían de Turín, o sea, de Italia, de Fiat, resolvían el problema y no dejaban que lo hicieran los españoles, ¿no? Sí, había cursos de formación y tal. Pero aparte de formas de aprendizaje sobre la marcha, la idea era que los italianos y la gran multinacional gestionaban todo el proceso. Esto deja rasgos, ¿no? Deja una herencia bastante importante, yo creo, para después. No sé si he estado sí, unas cuestiones así. Muy bien. Ahora interviene Mónica. Si quieres, sí, yo no me lo cuento y no lo he hecho. Vale. Yo no lo he intentado por eso. ¿Qué más da? Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Queremos agradecer evidentemente que nos deis esta oportunidad de dar una visión más existencialista, más de los límites que nos encontramos como sindicato, en este caso Comisiones Obreras, en esto que llamamos la democracia en las empresas, porque, bueno, pensamos, yo tengo que evidentemente manifestar, nunca hemos renunciado a la democracia en las empresas. Para nosotros es un tema que viene de lejos. Ahora nos intentaré explicar algunas de las cosas que se han dicho y de los límites, pero es un debate muy actual
por muchos retos que tenemos enfrente, climáticos, tecnológicos y políticos y de sociedad, ¿no? Yo creo que para entender nuestra capacidad, lo que hemos podido hacer como trabajadores, trabajadoras y nuestras organizaciones sindicales en el ámbito de la participación de la democracia en las empresas, tenemos que tener en cuenta, sin duda, la coyuntura política y económica de cada momento, ¿no? Yo creo que a cada momento político y económico pues, le corresponde una forma de reivindicación y de resistencia, ¿no? Al final. Y ahí tienen mucho que ver dos cosas. Una, la democracia formal que existe, el cuerpo de leyes. Nosotros nos manejamos hoy en día en un cuerpo de leyes, de posibilidades, de derechos civiles, sociales, laborales conquistados. Y por otro lado, el modelo económico. Y sobre todo, cómo impacta en el mercado laboral en términos de estabilidad de empleo, en términos de temporalidad y en términos de condiciones de vida de las personas, porque no tenemos la misma capacidad reivindicativa ni de exigencia con un contrato temporal y un desempleo a la puerta de la empresa tremendo, ¿no? Y eso son los elementos que han ido cambiando a lo largo de nuestra historia como país, pero que nos hemos ido reencontrando todo el rato, ¿no? Esta lucha por la reivindicación de los derechos. Y si nos situamos en el momento previo a la construcción de democracia en este país, en la dictadura franquista, era un Estado antiobrero, pensado para aniquilar al movimiento obrero, en el sentido más literal de nuestras estructuras sindicales y de nuestras personas, ¿no? Y mezclado con ese formismo que nos decían que sí, parecía importado de Europa, con la ley del cronómetro, las cadenas de producción, muchas personas, muchos trabajadores en un mismo centro de trabajo con un contrato estable, parecía fácil en esas condiciones de tener muchos compañeros y compañeras en el mismo sitio, organizarlos. Pero es que era un mercado productivo en manos de las políticas franquistas. Se diferenciaba del modelo europeo. Yo creo que ahí siempre hemos ido un poco más tarde en la construcción de la cultura democrática y en la construcción de todo, pues en ese control férreo, político y vertical a través del sindicato vertical, ¿no? Y evidentemente en ese contexto, la transición, se renunciaron a muchas cosas. Pero había otro, pues ese contexto también de pleno desempleo, de crisis y de amenazas políticas de algunos que querían seguir con el viejo régimen, en el que, bueno, pues la izquierda y los sindicatos al final conquistamos los derechos civiles, preferimos estabilizar una democracia y los derechos laborales vinieron después. Actualmente, evidentemente, que yo creo que estamos en un Estado democrático, tenemos superada la ausencia de democracia formal, pero evidentemente tenemos una participación en la empresa que está configurada como derecho colectivo, es decir, ejercido a través de los delegados, las delegadas, los comités de empresa y las secciones sindicales, pero que confiere la organización del trabajo y una decisión prácticamente unilateral y absoluta del empresario. Entonces, claro, nosotros ¿cómo abordamos esto? Pues limitando esa capacidad absoluta a través de la negociación colectiva y otras herramientas. Tenemos algunas herramientas que nos ha dado la Ley de Prevención de Riesgos, por ejemplo, que nos permite, sobre la teoría, sobre la ley, nos permite entrar en la organización del trabajo de las empresas. Pero claro, no deja de ser una cuestión de acción sindical diaria. Es decir, nosotros tenemos los derechos de información y os contaré, ¿no? Podéis imaginar la cara de algunos empresarios cuando montamos el primer comité de empresa y les empezamos a pedir información. Es decir, no vamos sobrados de cultura democrática, en la otra parte tampoco, y les empezamos a recordar que a partir de ahora las cosas ya no las pueden hacer de manera unilateral sin informarnos.
Por lo tanto, el bloqueo al acceso a la información, te doy lo que quiero y te lo doy cuando quiero, y bueno, pues también limita nuestra capacidad de consulta y de participación. La participación entendida como capacidad de hacer una propuesta a la que el empresario siempre te puede contestar de manera negativa, argumentando su negativa, pero de manera negativa. Claro, tenemos otras herramientas legales, la huelga, la movilización. Y a mí me gustaría recordar, por ejemplo, y antes que se hablan de algoritmos, de plataformas, la primera huelga en Globo y las primeras elecciones sindicales en Globo que hemos hecho recientemente se han hecho la huelga fundamentalmente por reivindicaciones de trabajadores, de compañeros, de repartidores que sí que estaban contratados, no eran falsos autónomos, pero que simplemente reclamaban poder acceder al baño del centro de trabajo, que les dieran agua, que les protegieran del calor, porque no tanto con una bicicleta o con tal, no les aplicaban el convenio colectivo. Luego había contratado una ATT y había una subcontratación de otra empresa absolutamente ilegal. Es decir, ¿cómo hemos transformado eso? Pues a través de los mecanismos que la ley nos permite, que es la capacidad de la movilización cuando podemos. Yo creo que hay otros límites. Por ir situando, no sé si voy muy justa, pero que tienen que ver también con una cierta, sí, con una exactamente una herencia todavía de algunas legislaciones pasadas del régimen anterior. En este país, las personas que trabajan en empresas de menos de 6 trabajadores no pueden hacer elecciones sindicales, no tienen derecho a elegir a sus representantes. No parece muy ajustado a los valores democráticos. Si hablamos en términos de seguridad social o ley de prevención de riesgos, existe una orden preconstitucional del año 67 que viene a decir que el empresario, cada vez que una persona tiene un accidente de trabajo, le tiene que dar un parte de asistencia mutua para acudir a la mutua. Pero es que ese parte de asistencia es necesario para que nos reconozcan el accidente de trabajo. ¿Qué hace esa orden preconstitucional? Lo que está dando al empresario, a la empresaria, es la capacidad de derivar del sistema público, no reconocer el accidente de trabajo, limitar mi acceso a una prestación pública de contingencias profesionales, condiciona los gastos públicos de la sanidad y además se ahorra una obligación legal que tiene, que es que cada vez que hay un daño en la salud, un accidente de trabajo, tiene que revisar las medidas preventivas y mejorarlas para que no vuelva a ocurrir. Bueno, pues la norma actual heredada le permite obviar todo esto. Y más reciente, quizás también insistiendo que estamos en un Estado democrático, pero que ha habido determinadas actitudes, comportamientos y formas de gobernar no muy alejadas en el tiempo, más bien recientes, que nos han limitado también, ¿no? Y podemos hablar de la ley Mordaza del PP o de la reforma laboral del PP. La primera pensada para erosionar la capacidad de protesta, la capacidad de huelga, la reivindicación en general, y la segunda pensada para limitar precisamente la negociación colectiva. Hay que recordar que los convenios colectivos tienen rango de ley, por lo tanto sí que gobernamos algo. Es verdad que no entramos en los elementos locales de lo que nos gustaría, ¿no? En muchos casos lo que hacemos es repartir rentas, definir salarios, funciones, jornadas, conciliación, pero el tema troncal de la organización del trabajo se nos limita. Tiene rango de ley. Y con aquella reforma laboral lo que hacía era reivindicarnos esa capacidad de limitar el poder absoluto, generando un desempleo tremendo y desmovilizando evidentemente. No todas las formas de gobernar son las mismas, afortunadamente la nueva reforma laboral nos permite recuperar cierta capacidad de la negociación colectiva, está generando empleo indefinido sin generar desempleo, que eso es importante de cara también a la movilización y a las garantías de vida de la gente. Y situando la necesidad de este debate de ampliar la democracia, yo creo que es un tema de calidad democrática, ¿no? Yo creo que es un debate interesante, pero es que además, como decíais, no es nuevo, es minoritario, pero no es nuevo. Ya hubo algunos intentos del gobierno socialista, de diputados socialistas, cuando la situación
parece el gobierno actual, pero es que ya tenemos un acuerdo, por eso digo, nunca hemos renunciado a esto, creo que fue en el año 93, Comisiones Obreras y UGT, conseguimos un acuerdo con el gobierno para que las empresas públicas en los consejos de administración sí que hubiera presencia de trabajadores y trabajadoras. También ha habido experiencias en el ámbito privado. Podemos recordar las sociedades anónimas laborales de los años 80, en aquella crisis tal. Claro, ahí ¿qué hacíamos? Heredar la mala gestión de los empresarios. Es decir, eran empresas a punto de quebrar o en quiebra que asumían y se quedaban trabajadores y trabajadoras. Es verdad que hubo una buena voluntad de la administración pública, porque condonaron deudas de seguridad social para que no las heredaran, para que no heredaran la deuda generada por el empresario y los trabajadores, pero cuando se ha querido, se ha necesitado en este país, se ha hecho. También es verdad que había otros momentos, otra capacidad de deuda, de endeudamiento de las familias. Porque parece que ahora estamos al revés del momento franquista, es decir, ahora los gobiernos parece que están a expensas del gran capital, de la economía global y demás. En la crisis, por ejemplo, del 2008-2012, eso había sido bastante difícil porque las personas trabajadoras estaban con unas hipotecas, todos los excesos del sistema capitalista habían caído sobre la clase trabajadora, los ciudadanos, las ciudadanas, y era difícil endeudarse. Y tenemos CAF es una de las empresas ferroviarias, yo creo que más importantes, que el 26% es de propiedad de los trabajadores y las trabajadoras, están en el consejo de administración, tienen también un consejo de seguimiento de la empresa, ¿no? Por lo tanto, experiencias ha habido, cuando se ha querido, se ha podido, con voluntad política y voluntad. Y respecto a los datos que comentabas, es verdad, yo creo que no hay, quizá no hay muchos datos empresa a empresa, pero si cogemos los macrodatos, yo creo que países como Suecia y Alemania, en términos de país, que está el debate, si nos interesa lo privado de lo privado, o nos interesa lo público versus lo privado, y en términos de país. En términos de país yo creo que nos superan bastante en competitividad, en calidad democrática, en participación ciudadana en general y en posibilidades de vida y de negocio. Pues nada, muy bien, las primeras intervenciones se han finalizado. Ahora se trataría de que iniciáramos un diálogo, si me permitís yo, para introducir algún tipo de guión, ¿no? Porque como es variado, ¿no? Las intervenciones, ha empezado hablando Marcial, ¿no? De todo el tema de... Me estoy moviendo mucho. He empezado Marcial hablando de la cuestión, ¿no? De la democracia industrial, después Nuria ha introducido el tema de la formación, Andrea la cuestión de las multinacionales y de las experiencias también, ¿no? de participación de los trabajadores, y Mónica ha terminado hablando, pues esto, ¿no? Un poco el recorrido del sindicalismo, las resistencias y solidaridades, por decirlo de alguna manera, del sindicalismo, que nadie ha negado ni niega, ni creo que tenga argumentos para negar esta cuestión, ¿no? El papel de los sindicatos, con todas las críticas que se puedan hacer, todos los cuestionamientos que siempre son necesarios, no que te lo hagan, sino hacértelo a ti mismo. Y en ese sentido yo creo que la mesa esta, en relación a la conferencia inicial, puede tener para iniciar el diálogo, que como decíamos no se trata de dar una lección magistral ni todo esto, sino de reflexionar desde cada uno de nuestros ámbitos. Yo creo que hay algo que sí nos une y está dentro del título del propio seminario, que es el término trabajo, ¿no? Y todos hemos empleado en numerosas ocasiones hasta el momento el término trabajo. Pero la cuestión sería reflexionar, intentar hablar, ¿no? Reflexionar sobre qué decimos cuando hablamos de trabajo. Porque no siempre decimos, claro, el debate terminológico es importante, ¿a qué nos estamos refiriendo? No parece que todo el mundo nos refiramos exactamente a lo mismo. En todo caso, yo entiendo que la conferencia de la profesora Legal muy claramente hablaba del trabajo deshumanizado, ¿no? Como diría, por ejemplo, pues, algún autor, ¿no? Alain Subiol, ¿no? O la deshumanización del trabajo, no el trabajo, sino ese proceso de cómo se deshumaniza, ¿no? Claro, desde el punto de vista del estudio histórico del trabajo, ¿no? De las relaciones industriales, pues, tendríamos que pensar, ¿no? Los cambios que se han producido en ese trabajo. Si hoy cuando hablamos de trabajo en realidad nos referimos a empleo, ya no tenemos algún tipo de problema, ¿no? en esa cuestión de esa identificación que se ha fijado. Al final, hablas de trabajo y estás hablando de empleo, ¿no?
No hace falta decir los cambios de título en el ministerio, ahora que se llama finalmente de trabajo otra vez, ¿no? Ha pasado por infinidad de rótulos, que bueno, pues es un coste, ¿no? Los cambios de rótulos de los ministerios. Y después la cuestión también de la ocupación, lo digo por dar, ¿no? Un poco así, de la ocupación, no, perdón, de la formación. Yo creo que ha introducido Andrea una cuestión interesante sobre estos criterios de Europa, sobre la educación competencial, las competencias, ¿no? O sea, la educación que busca formar, ¿no? Nuevos profesionales, ¿no? Para que vayan al mercado de trabajo, ¿no? Plan Bolonia, ¿no? No voy a entrar ahora en el plan Bolonia. Pero claro, la cuestión, la pregunta, ¿no? Sería educación competencial para determinadas profesiones que exigen polivalencia, multiatención, flexibilidad, bueno, conjunto de rasgos que se han incorporado al mercado de trabajo. Pero la cuestión es que hoy se están produciendo unas rupturas o unas disrupciones muy importantes en el continuo cambio de profesiones y oficios, ¿o no? Antes había el oficio zapatero, ¿no? Por decir algo, ¿no? Da igual. Pero es que hoy, es que permanentemente, ¿no? Uno empieza a mirar el repertorio de categorías, ¿no? De oferta en el mercado, aparte de algunos títulos surrealistas en cuanto a la definición de qué es tu empleo, ¿no? A qué te vas a dedicar, a qué vas a trabajar. Básicamente todo es de raíz anglosajona, por tanto ya hay el primer problema, ¿no? En el nivel que tenemos en este país de dominio del inglés. Pero claro, es que, ¿cómo hacemos esto? Que se está produciendo además ya lleva un tiempo de aplicación, ¿no? De esa formación de personas que van a lo largo de su trayectoria en una dirección determinada para formarse en unas profesiones, cuando esas profesiones se están en algún caso triturando o desintegrando y se están creando otras. ¿Cómo hacemos frente a esto? ¿Qué posibilidades tenemos de hacer frente? Seguro que hay alguna posibilidad, pero que no es nada fácil, ¿no? O sea, la estabilidad no precisamente es un valor que predomina, sino la continua disrupción, interrupción, ¿no? O ruptura respecto a los propios itinerarios formativos cuando tienes que llegar al mercado de trabajo. Bueno, dos cosas para dar juego, si da, si no, pues nada, Marcial. Pues, a ver, una segunda ronda, ¿no? Sí, del moderador. Una segunda ronda donde en principio dialogamos. Bueno, lo que yo voy a hacer es diálogo un poco con los compañeros de la mesa. Llegará vuestro turno, ¿eh? Además estoy deseando que nos hagáis las preguntas que haya suscitado el debate. Yo había notado aquí algunas cuestiones. El tema de Nuria, ¿no? Si quiere Nuria a discutir la cuestión de la implicación de los trabajadores en la empresa. Claro, a ver, no podemos ser ingenuos, pero también hay que ver las cosas de manera abierta. Parece ser, pero le aclaro también a Mónica, los estudios que yo había visto no eran de comparar los países que tienen cogestión en la privada, la empresa privada, nosotros solo tenemos en la pública, con los países que no, porque hay países donde no se permite, no tiene previsto la ley el obligar a que haya representación de los trabajadores en el Consejo de Administración, que es donde únicamente lo hay, donde lo obliga la ley. En el caso de las empresas públicas que cumplen una serie de requisitos, efectivamente la legislación española lo obliga a la ley, por eso hay presencia de los trabajadores en el Consejo de Administración. No, los estudios habían hecho empresas que en esos países tienen cogestión, empresas que en esos países no tienen cogestión, claro, y los resultados no eran especialmente favorables ni en un lado ni en otro, y claro, decía que el buen desempeño que tenían algunas empresas cogestionadas de esos países, pues se podían deber a otras circunstancias, a otros factores que efectivamente hacen que esos países, ¿no? Pensamos en Suecia o en Alemania con respecto a los países del sur, pues bueno, tienen un superior desempeño socioeconómico, ¿no? por así decirlo. Pero bueno, eso digo por lo contrario. Pero sí, los que ven las posibles ventajas que pueda tener para la empresa, porque ya decía que incluso esos estudios ni siquiera habían visto ventajas claras para la gestión, para la empresa, tampoco para los trabajadores, hablaban de las ganancias de productividad, hablaban de una mayor confianza entre trabajadores y la empresa y entre los propios trabajadores,
hablaba un poco en contra, ¿no?, de la tendencia que nos ha descrito muy bien la profesora Linar, ¿no?, de la competencia entre trabajadores y cómo volver a modelos más cooperativos pueden ser favorables para la empresa, no solo para los trabajadores, sino también para la empresa, y también favorecía los consensos y amortiguaba los conflictos. Entonces, claro, en función de eso, yo creo que podrían entroncar, ahora Nuria nos puede decir un poco, la cuestión de esa mayor implicación, si podría también estar ahí en lo que ya he comentado, de la formación. Sí, y luego esos estudios, incluso en estos países, por eso hablábamos también a la gente de la jornada, de que la democracia industrial, lo que tiene que ver la gestión, incluso en estos países, los países nórdicos, en Alemania a veces ha tenido algo de mito, también esos estudios han hecho énfasis o han podido esclarecer que a veces, como el caso de Olivetti que decía Andrea, incluso hasta las empresas virtuosas, no dejan realmente una verdadera participación de los representantes de los trabajadores. ¿Está en el Consejo de Administración? Sí, pero ¿qué porcentaje tiene en el Consejo de Administración? ¿Qué parte? La cogestión, es decir, estamos en los países virtuosos, si me permitís, ¿no? Y le ponéis vosotros las comillas que queráis, no le ponéis comillas, son muy virtuosos, estamos en las empresas virtuosas, estamos en la mejor empresa, en el mejor país posible, y sin embargo, ahí la empresa parece que tiene margen de maniobra para poder, como el caso que explicaba Andrea, pues bueno, pasar por encima de las obligaciones que tiene que tener, incluso de información a los representantes de los trabajadores. Por tanto, la capacidad de influencia verdadera, última, de los sindicatos en esos sitios virtuosos incluso, parece que ha podido ser bastante limitada, ¿no? Es una cosa bastante compleja, ¿no? Por eso Babiano tú lo citabas, era absolutamente escéptico, ¿no? Te decía, vais a hablar de una cosa que no es, ¿no? Entonces, bueno, es esa cuestión. Y claro, el caso de Mónica me ha interesado muchísimo la exposición que ha hecho. Y claro que sí, que el contexto determina. Claro, nosotros tenemos aquí un problema en España, en los países del sur. El contexto es muy desfavorable en términos de precariedad, y no solo de precariedad, sino que esto es un problema que tiene nuestro mercado de trabajo, que es la economía informal. No solo es que tenemos precariedad, es que tenemos directamente economía que está fuera. Yo os puedo decir, el caso que conozco cercano, no porque lo haya estudiado, sino porque vivo. Hay muchos trabajadores en Sevilla que están formalmente cubiertos por convenio colectivo y que aquello no se cumple, que se echan horas de más y que no se pagan, no que se paguen al precio ordinario, no, que no se pagan. Pero claro, ¿eso por qué? Porque el contexto es de fuerte precariedad y el contexto es, pues esto, de incumplimiento, de informalidad. Y esto es algo que tenemos los países del sur, ¿no? Y luego, claro, ese es un punto importante que también merece nuestro estudio y nuestra atención. Las empresas peculiares, las empresas donde el capital originalmente es de los trabajadores, las sociedades laborales, que pueden ser limitadas o anónimas, y las sociedades cooperativas. Pero sí tenemos, ¿cómo decir? Tenemos ahí una marca buque insignia que es Mondragón, ¿no? La cooperativa Mondragón, pero después de Mondragón se acabó. O aproximo también el caso de la economía social, ¿no?, que se llama, ¿no? Economía social, Ministerio de Trabajo y Economía Social, último cambio de denominación. La economía social, que es esto, son las sociedades laborales y las cooperativas. En Andalucía tuvo su organización, en pasado, su organización, que era CEPE Andalucía, la Confederación de Entidades para la Economía Social. Bueno, con la última crisis económica y con la crisis del PSOE de Andalucía, esa organización colapsa, porque esa organización era fruto del apoyo, con contrapartida evidentemente de apoyo político del gobierno regional andaluz.
era así. En el momento que la cosa, en esa coyuntura de crisis económica y luego de crisis política de este partido que sostenía el gobierno, colapsa la organización. Es decir, que en España el movimiento cooperativo, el movimiento de este tipo de empresas es bastante limitado. Además, fijaos lo que os decía también al inicio del seminario, vamos a la contra en un sistema capitalista, como tú bien dices, el origen de muchas de estas cooperativas y sociedades laborales es que cogemos una empresa en quiebra, vamos, que entonces, pues, a ver, los resultados de esas empresas muchas veces son de fracaso, pero podríamos decir como no puede ser de otra manera. Vamos a ver, si es que lo cogemos a la contra, salimos con todo en contra. Pero sí, efectivamente nos quedaba en el tintero y desde luego son experiencias dignas de estudiarse y que se inscriben perfectamente, eso sí, en democracia económica. Ahí sí, la toma de decisiones en esas empresas no es por capital, que las empresas de los trabajadores, que es una empresa privada, pero ahí sí los trabajadores deciden en función del número de socios cooperativistas. Pueden tener más títulos de propiedad cualquiera de los socios y eso no hace que su opinión prevalezca, sino que todo va a ser pues, un socio o socia, un voto en el consejo rector, ¿no? Que son sería como el consejo de administración de estas entidades. No sé si puedo, porque vamos a llegar, que verdaderamente lo que estamos interesados también es poder debatir con vosotros, ¿vale? No sé si intentamos estimular un poco más el debate posterior. Por mi parte, en segunda ronda, no mucho más. No sé si me acuerdo de eso. Me acuerdo de las dos cosas que ha dicho Javier. Yo creo que cuando hablas de todas estas nuevos trabajos que están saliendo con nuevos nombres, yo creo que al fin y al cabo muchas veces es solo el problema de cómo los llamamos. O sea, lo que hay que delimitar es qué tareas se realizan en cada uno de esos trabajos y cuáles son las tareas necesarias para hacerlo. Da igual que le digamos A, B o C. Si las tareas que realiza son las mismas, no creo que tenga demasiado problema. Y en este sentido, creo que uno de los problemas que tenemos actualmente es esta obsesión por poner nombres súper exóticos a todos los grados, a las carreras, a las formaciones, igual que a todos los trabajos que realizamos. Al final, no sé si estás trabajando con una base de datos, da igual si es sobre medicina o si es sobre otra cosa. Vas a ser estadístico, vas a ser econometra y vas a estar trabajando con bases de datos. Sí que tienes que saber la formación de detrás para interpretar los datos, pero a la hora de hacer los cálculos van a ser los mismos. Entonces, yo creo que pecamos un poco de complicar mucho las cosas y lo que se tendría que intentar es simplificarlas al máximo para poder llegar a algún fin. Y la otra cosa que comentabas es que estaba relacionado con lo que había dicho Andrea sobre eso que nos viene impuesto por Europa de la educación competencial. Yo aquí, digamos, no sé si lanzo una lanza o si, digamos, entiendo un poco la idea que hay detrás, no sé si se está haciendo adecuadamente. Esto es otra cosa que tenía que comentar. Pero yo creo que la idea base es precisamente esta. Si estamos hablando de que cada vez hay más diversidad de puestos de trabajo, que hay más tareas para realizar, la idea es dar a los alumnos la capacidad de adaptarse a las nuevas tareas que tienen que realizar. Por lo tanto, tener estas competencias para ser capaces de, en pocos días, en pocas horas, ser capaces de poder cambiar de un trabajo a otro. No, esta es la idea que hay debajo. Pero, ¿cómo? Aquí hay debate. Aquí hay debate, sí, pero digamos, esto no significa que tengas que cambiar formalmente de trabajo constantemente, significa que puedes ser polivalente. Aquí es donde yo vería la parte positiva, que puedes adaptarte a las circunstancias de la vida y puedes adaptarte a las circunstancias. Otra cosa es que, claro, obviamente vayas pasando de un trabajo a otro totalmente diferente cada 3 meses. Obviamente aquí no hay ningún tipo de continuidad y no hay ningún tipo de facilidad ni para
ni para sentarte a la vida profesional ni a la vida personal. Pero en ese sentido yo podría incluso entender este punto de vista de intentar dar competencias a los alumnos, básicamente para eso, para que puedan ser polivalentes. No sé si me dejo algo de lo que me habéis comentado o sí. Y bueno, no iba directamente para mí, pero enlazando con lo que decía Marcial sobre la economía informal, claramente en este país ha sido siempre el problema principal, la economía informal, y en este caso los sindicatos lo tienen un poco difícil, porque yo también lo conozco por experiencia personal, y ya no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace 20 años, pero en el sector de la construcción, por tradición, se trabajaban 50 horas a la semana en los años 80-90, cuando en teoría ya eran 40 horas a la semana. Se trabajaban 50 y las 10 que no entraban dentro de la nómina, digamos, formal, se cobraban cada semana en un sobre aparte. Esto en la construcción, pero había también el sector textil. El sector textil estaba lleno de pequeños talleres en el que no había nada que fuera legal. Ni el taller, ni nada de lo que pasaba. Y ya las mujeres que trabajaban en casa ya era otra historia. Por tanto, aquí sí que, claro, que hay un trabajo que hay que realizar y que hay que intentar sacarle a la luz toda esta economía informal. Lo que pasa es que creo que culturalmente es un poco difícil de conseguir, incluso actualmente. Aunque los sindicatos está claro que están poniendo de su parte y que se está intentando, pero creo que va a ser complicado. Sí, no sé si... Bueno, el tema de la formación, me gustaría enlazarlo con la exposición de antes de Daniel, yo creo, desde el punto de vista existencialista. Nosotros reclamamos, evidentemente, siempre, es una de las cuestiones que tenemos sobre la mesa, intentamos regular el convenio colectivo, algunos con empresas, planes de formación, ligados, lógicamente, a planes de desarrollo, de promoción horizontal, vertical, porque la polivalencia está muy bien, pero si de mi polivalencia sacas un rendimiento económico, pero lo hagas de alguna manera. Esto debería ser así. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la utilización de los términos en las empresas, quiero decir, pasando de esa gestión del fordismo que hubo, a la gestión del talentismo, la gestión de la felicidad de la empresa y tal, por donde nos tienen pillados, nos tienen atendiendo la ansiedad, nos vulneralizan desde el punto de vista psicológico. La formación le quitan valor, es decir, es la formación que yo quiera darte cuando no la que te interesa, no la que te hace empleable en otro puesto de trabajo o en otra empresa, no, la que yo quiera darte cuando a mí como empresa me interesa. Es decir, en el fondo todo el rato es el punto de vista y la dimensión del rendimiento económico de aquello, ¿no? del individuo, no de lo que le interesa al individuo, no de lo que le interesa a la persona, ¿no? Y nos hacen una utilización que es más, en general, solo hay formación, que eso es otra reflexión que yo creo que este país se tendría que hacer, en las empresas cuando se pagan con fondos públicos, que salen de nuestras nóminas también, que las pagamos los trabajadores y las pagamos también los empresarios, pero de nuevo tenemos dificultades, porque tenemos lo que anteriormente se llamaba la tripartita, no recuerdo el nombre actual, pero bueno, ahí podemos exacto. Yo me quedé en el antiguo. Y ahí tenemos cierta participación también, pero bueno, yo, mi empresa, no voy a decir el nombre, pero mi empresa ha pagado con dineros públicos un máster de recursos humanos y de gestión de talento y demás a una persona determinada que ya la tenían elegida y ha sido francamente difícil a través de la Fundae y demás contradecir eso. Quiero decirte que todos estos conceptos al final los trasladan a lo mismo, la gestión del talento. Yo te gestiono el talento como yo quiero, utilizando
utilizando nombres, ¿sabes? Y un poco también desde el punto de vista de la salud laboral, cómo esa gestión, es decir, a mí me sorprende que se permita, bueno, que este desembarco, ¿no? Que se permita que exista este desembarco en las empresas de la pseudopsicología, de la psicología positiva, pero es que no es ni psicología, de las pseudoprácticas y salud pública y los organismos públicos no incidan más en lo que es la salud mental, el impacto del trabajo en la salud mental en las empresas. Quiero decir, hay una desconexión entre el mundo más de las políticas y el conocimiento científico de la salud pública, respecto al mundo empresarial, no se ha querido meterse mucho, y también desde otras ciencias, desde otras disciplinas, la sociología, todo lo que nos podéis decir del mundo académico, ya lo digo, al final no se convierten en otro tipo de lenguaje y en otro tipo de convencimiento. Y bueno, no sé, podría entrar en el tema también de la economía informal, tenemos normas que nos hablan de la desconexión digital, tenemos normas que nos hablan del registro horario, precisamente para controlar las horas extra, tenemos la nueva ley de bailes que tiene mucho que ver con el control horario y demás, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Al final, yo a veces la reflexión que me surge es todo eso ya estaba reconocido en el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo me establece que yo me pongo a disposición de mi empresa en un horario determinado y lo demás es mi propiedad privada, que pondré voluntariamente a disposición de la empresa, serán horas extras voluntarias, pero al final hemos tenido que ir legislando sobre cosas que ya estaban legisladas porque el capital nos pasa por encima. Pero y estamos de nuevo en el mismo origen de todo el tema, lo público y lo privado. Como lo público se pasa la vida legislando para controlar a lo privado sin la cultura de controlar. Sí. Aquí, para enganchar con lo que decía ella, porque respecto a la FUNDAE, si lo tengo entendido, si es que no sé si lo tengo bien entendido, o sea, lo que hace la FUNDAE es con todo lo que habla sobre los trabajadores, es la empresa escoge a quién da información. Hay cosas que no pueden hacer, por ejemplo, los administradores no pueden. Los administradores de una empresa, aunque estén trabajando en una empresa, no pueden informarse. Pero, claro, entonces aquí es donde yo diría, aquí es donde está la trampa. Porque si la FUNDAE simplemente utilizara el dinero que está en tu nómina para financiar un curso, sería la manera en que, digamos, no habría la persona que trabaja en tu empresa no hubiese podido hacer el máster, ¿vale? Porque si no lo está pagando los demás trabajadores. Entonces aquí es donde empiezas a poner límites más legales o más fuertes. Y lo otro que decías de la salud mental, obviamente es una parte muy importante de la salud de las personas. Aquí yo veo dos problemas principales. El problema es que muchas veces no se tiene en cuenta, se considera que es una cosa tuya personal que por tanto tienes que solucionarte por tu cuenta. Y la otra es que a veces las personas que sufren estos problemas de salud mental obviamente también tienen cierto reparo en decirlo o en mostrar por qué, porque tienen miedo de que luego vayan a poder tener, ¿cómo se llama? Estigma. Sí, un estigma o incluso que, digamos, no represalias. Esto es lo que buscaban, represalias. Que no les vayan a contratar más o no les ofrezcan un ascenso o lo que sea. Tanto, claro, que son dos temas que obviamente existen problemas y que son los que se tienen que intentar de mitigar cuanto sea posible. Abrimos el debate ya. Andrea, Vamos a ir por la hora, ¿no? Porque si no vamos a disponer poco de debate. No, yo no sé, no vamos a entrar en temas de educación y tal. Creo que bueno, sería largo, porque habría que cuestionar. Es el modelo. El modelo educativo te da una situación y no hay manera de pensar en otra. O sea, sí. O sea,
al día a día, pero bueno, dicho así está muy mal. Países virtuosos, Marcial, si yo tengo mis dudas que Italia se puede considerar con muchísima comida de países virtuosos, porque de verdad que sí, a nivel de... Este caso de Olivetti es el más extremo, sabemos toda la trayectoria de Olivetti entre su idea política, la idea de comunidad entre capitalismo y socialismo, ya, pero con sus luces y sus sombras, y el caso ya lo hemos citado. Que Italia va a ser virtuoso a nivel de control y tal, pues yo lo veo difícil que una empresa grande como Fiat o como otra, como Pirelli y tal, a lo largo de 30 años, haya delegado de alguna forma decisiones a los representantes de los trabajadores. De hecho, la introducción, como sabemos, de la Organización Científica del Trabajo es más fuerte en un momento determinado del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, los años 30, los años 50, o sea, posguerra, la Segunda Guerra Mundial y los años 80, cuando se produce el cambio de un sistema rígido de empresa rígida y tal. Un momento de debilidad, un momento breve, digamos, ¿no? Pero para esto. Pues nada, ahora se trata de aquellas personas que quieran intervenir, ¿no? Más o menos ordenadamente. Isidoro. Hay que pasar los micros. Muchas gracias. Gracias. Sí, Yo creo que hay jornadas que tienen el mérito de provocar reflexión. Y ahora Andrea apuntaba a los temas que están saliendo y lo dificultan para incluso enlazarlos entre ellos. En una intervención como la que ahora me corresponde, simplemente quiero seguir alertando de algunas cosas. Incluso para no pasar por alto una frase de Mónica que me ha preocupado mucho, cuando he dicho que en la transición se renunció a muchas cosas. Supongo que no es tema de esta discusión, pero claro, cuando al hablar de derechos y de derechos de tener trabajo se hacen estas reflexiones, es preocupante. En cualquier caso, yo creo que el tema de democracia industrial, democracia económica es esencial y la reflexión sobre las palabras siempre es necesaria. El ejemplo de Olivetti de cogestión es gestión de la obra social, por lo que he entendido. Esta no es cogestión de la empresa. Los consejos de administración no son órganos de gestión. Los consejos de administración, como máximo, pueden ser órganos de vigilancia. Y ahí sí que me parecería importante la consideración, la vigilancia. ¿La vigilancia en qué? La vigilancia para trasladarnos al tema que apuntaba la profesora Linardi. Lamento que yo intentaba entrar en la reflexión de la tarde, pero porque mi inglés es nulo casi y por eso vino más tarde. Pero en la última parte de su intervención creo que ha planteado un tema que ahora no habéis casi tocado, que es la relación entre organización de trabajo y retribución. Y esto además no solamente es un tema permanentemente importante en el movimiento obrero, en la acción sindical, sino que en este momento, por ejemplo, esta relación provocaría una pregunta por mi parte. No tengo más elementos que para preguntar, quizá, y no tanto a la mesa, sino a las instituciones sindicales. Y es cuando vemos que se está poniendo el acento en un momento tan complejo en las relaciones de trabajo, en las relaciones de la sociedad, se está poniendo el acento en el salario. Y el salario es el precio de la fuerza de trabajo, por tanto, es evidente que es muy importante. Pero el salario en el planteamiento reivindicativo puede llevar a los riesgos que apuntaba la profesora Lina. Ella ha introducido otro tema que también es esencial y en el que, así como estaba, parecía que coincidía mucho con lo que ella ha apuntado, en mi posición sería bastante contraria, y es cuando he entendido que asimilaba el incremento de derechos con el incremento de la institucionalización en sentido peyorativo, ¿no? Esto es lo que me parece entender. Pero, en cualquier caso, el tema del incremento de la democracia es evidentemente una cuestión esencial que conlleva no tanto a la formalidad del derecho, sino a la intervención en función del derecho. Y esto quiere decir a la acción social. La acción social que pasa por la afiliación y pasa por muchas otras cosas, pero sobre todo en la acción social.
Y la tensión en la organización del trabajo y la acción social, yo creo que es un elemento clave. Y por eso, cuando se ha planteado el término de gestión, me ha recordado una experiencia curiosa, y es una huelga en la que los trabajadores exigían mejores gestores a la empresa. Porque una cosa es disputar la organización del trabajo y otra es disputar la gestión. La organización del trabajo lo que hace es controlar, limitar, condicionar la gestión. Y en mi opinión esa es la línea de relación adecuada. Mejor derechos, mejor intervención en la organización del trabajo para condicionar la gestión. Pero gestores, los sindicalistas podemos ser buenos defensores de derechos, buenos gestores tengo mis dudas. Y por eso es la presión sobre la gestión, ¿no? En fin, cada una de las cosas que abordamos sugieren mil interrogantes y mil opiniones, además de 1000 preguntas. Yo también pediría a los moderadores de mesas redondas que no digáis que permitís la pregunta a los asistentes en los comentarios, las intervenciones de los asistentes, no las preguntas. ¿Cómo que permitamos? Que provoquéis comentarios, no preguntas. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opinamos nosotros? No solo preguntas, sino también comentarios. ¿Queréis responder o hablamos preguntas? Yo creo que vamos con... No, mejor intervenciones. Bueno, un poco en la línea de lo que mencionaba últimamente, de provocar más comentarios y reflexiones. Yo quería plantear como algo que se me venía un poco a la mente. Primero, pues cuando se habla de economía social, ¿cierto? Economía social y solidaria, que así lo define la OIT, no solo son cooperativas, ni tampoco son solo fundaciones y ONGs. O sea, hay un término muy importante que es la empresa social. De hecho, ayer en España se aprobó la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Común, las BIC. Y esto es un movimiento que viene de Latinoamérica y que se ha venido, digamos, generalizando en distintos países, y hoy, digamos, España es pionero en esa forma de empresa social, y que se puede ser una buena, digamos, ejemplo para el resto de Europa y de propagar, digamos, este movimiento. Estas empresas sociales tienen una gran ventaja, y es que en sus estatutos sociales se puede establecer los objetivos laborales que se quiere perseguir por esa empresa. Entonces, cuando yo a veces escucho en estos debates, digamos, parte de esta crítica me preocupa es que, digamos, no se ofrecen alternativas positivas desde ese enfoque empresarial, pues para cooptar esa crítica que se está haciendo al neoliberalismo. O sea, yo creo que hoy, digamos, el neoliberalismo está sufriendo, digamos, está poniendo en jaque, pero si no se ofrece una alternativa, una propuesta, de alguna manera, digamos, esa cooptación del capitalismo y del neoliberalismo pues va a seguir, digamos, creciendo. Entonces, hoy las empresas sociales son una gran oportunidad para, digamos, llevar a cabo todos estos proyectos de democracia. Cuando se habla de democracia, hay un tema muy importante que yo le pondría al título una coma, y es gobierno corporativo, ¿cierto? Que de pronto son palabras empresariales, pero que si se les da, digamos, la adecuada o extensión e interpretación, pues sería muy importante tenerlo, ¿cierto? Y el gobierno corporativo, pues, habla de un tema de toma de decisión, ¿cierto? ¿Cómo se toman las decisiones y para quién se toman las decisiones? En ese tema de cómo se toman las decisiones, ahí, digamos, hace parte, digamos, un concepto que es la diversidad, ¿cierto? O sea, hoy, digamos, la toma de la decisión tiene que pasar por la diversidad, ¿cierto? Tienen que tener distintas miradas. Y de hecho, pues, digamos, los ingleses, en su forma de producir acrónimos, pues hablan del DEI, el DEI, diversidad, equidad e inclusión, ¿cierto? Entonces, en esa toma de decisiones tiene que estar presente esa diversidad, y en esa diversidad tiene que estar presente la posición de los trabajadores. Y digamos que el gobierno corporativo no solo es el comité de vigilancia, que ha sido la visión tradicional, digamos, de las sociedades, digamos, que en italiano se llama società B, ¿cierto? Sociedades de beneficio, digamos que se llama así en Italia, sino que también pasa porque existan en los que se verdaderamente toman la decisión, ¿cierto? En el consejo de administración. Entonces yo creo que, pues, a partir de lo público, pues, hay que garantizar que existe esa diversidad tanto en esos dos organismos. ¿Y para quién se toman esas decisiones, cierto? Digamos que hoy también, desde el punto de vista del derecho,
se viene generando una reflexión que no solo es para los accionistas, sino que es para ese interés de la empresa. Y ese interés de la empresa es el interés de los distintos grupos, digamos, que participan, los stakeholders. Entonces, ahí es donde está la oportunidad en crear vía los estatutos sociales, ¿cierto? Vía, digamos, declarar ese propósito en esa defensa, digamos, de este colectivo y democratizar. De hecho, había un proyecto, digamos, en Inglaterra, digamos, por el Partido Laboralista, que era que yo estudio Derecho y que se llama el derecho de preferencia, ¿cierto? El First Refusal Right, el derecho de preferencia. ¿Qué quería decir este derecho de preferencia? Es que cualquier decisión estructural de la empresa, fusiones, decisiones, transformaciones, etcétera, debería pasar primero por la decisión de que los trabajadores la pudieran adquirir, ¿cierto? Sin llegar al extremo, pues, digamos, de la liquidación de la empresa. Entonces, digamos que eso es la parte que desde lo público se tiene que promocionar, esta parte de la empresa social. Y finalmente, pues, hay otro elemento, digamos, que está hoy sobre la mesa, que es las inversiones de impacto social, la inversión de impacto social. ¿Qué quiere decir ese tema de la inversión de impacto social? Pues que de alguna manera, pues, lo que se invierta, pues, tenga una transformación, digamos, en la sociedad. Entonces, si uno puede combinar la empresa social con la inversión de impacto social y de alguna manera le puede dar una fuerza, yo creo que ahí se puede acercar al término de la democracia. Y ahí finalizo con el tema de la educación, ¿cierto? O sea, si la educación tiene que partir, digamos, de tratar de revelar estas nuevas formas de organización y darle ese impulso. Gracias. Por cierto, un comentario. Yo no he dicho que pregunte nadie, he dicho que hable. Isidoro, pregunta, ¿quién le va a preguntar? No, hombre, lo digo porque no vamos a apoyar. Vamos a ver el mar. Hola, en relación a, viendo un poco lo que decía Marcial. ¿Cuál es tu nombre? Luis. La posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos la Guerra Fría, tuvo impactos políticos, militares y también económicos. Se crearon dos mundos, el mundo capitalista, con el mercado, y el mundo socialista, economía planificada. No voy a entrar aquí en cada uno en los defectos que han tenido y los impactos. Pero también no habéis hablado de una tercera vía, una tercera vía muy interesante que fue la autogestión Yugoslava de TIC. La tercera vía que se fracasó, creo que fracasó por otros aspectos más que por la ineficiencia del modelo, sino por otros problemas que tuvo el país, el contexto económico y político de los países del este. Y yo sabía que ¿por qué no abrirlo? Y yo le hago sugerencias, ¿no? Evidentemente la autogestión en el mundo privado, donde el gran capital pone tanto dinero, sea muy difícil implantarlo, pero realmente, ¿por qué no se implanta en la empresa pública? Porque realmente un logro fue la entrada de los consejos de administración, la participación de los sindicatos, ¿no? De los cuales yo tengo experiencia personal y no decir por qué. La participación de los sindicatos es testimonial y con mucho es reivindicar exclusivamente alguna vez reivindicaciones retributivas, alguna vez de condiciones laborales. Pero hay muchos otros aspectos de gestión. Estoy de acuerdo que para gestionar hay que tener unas capacidades, pero en el mundo de la finanza se puede intervenir de muchas maneras, desde planes estratégicos, planes de inversión, que se anuncian intervenir, que los cuales condicionan contextos. Desde la contratación, un tema realmente para mí violento es la subcontratación y la externalización del trabajo. Y esto se aprueba en los consejos de administración que están los sindicatos, y se aprueba. Y existe, como en los sectores públicos se persigue lo que se llama capítulo 1, gasto de personal, todas las empresas tienden a subcontratar y se aprueban los consejos de administración que están los sindicatos. Realmente, ¿por qué no se impulsa desde movimientos progresistas, en gobiernos autónomos progresistas, la autogestión de empresas públicas? Y sí, de acuerdo. Más intervenciones. ¿Más palabras? Hola, buenos días, soy Jorge
colegas, lo digo por presentarme un poco. A mí me parece muy interesante el debate que se sitúa. Pero partamos de una situación, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando se habla de democracia económica en las empresas, en este país ahora parece que está cambiando algo, fruto de la última reforma laboral, que algunas cosas ha solucionado, otras no. Otras siguen estando ahí, ya veremos si algún día se solucionan o no. Pero en este país, más allá de tener una democracia más o menos plena, y podríamos decir que más o menos plena, se ha caracterizado durante las últimas décadas por un tejido industrial de empresas o microempresas, que son mayoritarias dentro de este país, con una poca capacidad de organización sindical dentro de las propias empresas. Hemos tenido la virtud, dentro de la normativa laboral, de que los sindicatos pueden negociar el gabinete, como decía Mónica, puede negociar un convenio sectorial para todas las personas que estén sindicadas o no. Evidentemente, si no hubiera sido así, hubiéramos dejado muchísima parte de la población fuera de la cobertura de la negociación colectiva, pero esa es la realidad que tenemos. Y eso combinado con una situación, además, de un desempleo brutal, con topes y máximos sobre el año 2012-13 en 6 millones de personas desempleadas, combinado con porcentajes de temporalidad entre 25 y el 35 en función de qué momento estudiamos. O sea, combinábamos una buena parte de la población para que era la que iba alternando con la población con una contratación temporal. Bueno, pues en ese contexto ya podemos hablar de democracia económica y de lo que queramos, pero es bastante complicado, sinceramente. Entonces, yo creo que coincido con Isidoro en una cosa, que quizá no seamos los sindicalistas los mejores gestores de empresas, porque cuando hablamos del gobierno de una empresa, ¿de qué estamos hablando? Mirad, yo, aparte de tener una responsabilidad en el sindicato, soy secretario general de una sección sindical de una empresa, no me importa decirla, Covestro, es un nombraco que se inventaron hace 7 años, cuando nos vendieron de la multinacional Bayer. Yo estaba en el Comité Europeo en aquel momento, representando a España, en el momento en que nos vendían, ¿vale? Miento, nos acababan de vender y durante un año manteníamos la presencia en aquel Comité Europeo mientras montábamos el nuestro. Y al mes de salir a la venta, se anuncia el cierre de la planta más importante en España, la planta que tenemos en Tarragona, aludiendo que había una normativa europea, no me voy a enrollar ahora mucho, ¿vale? Una normativa europea, y tenía que cambiar la tecnología el proveedor de la materia prima cloro y no tenía recursos, no teníamos garantía de edición y por tanto nos quedábamos sin materia prima para poder fabricar. Es mentira. Lo que se estaba planteando es una inversión en Alemania, en una planta alemana, para duplicar la producción, con lo cual en el mercado en el que estábamos en aquel momento lo que se determinaba era no vamos a poder mantener todas las plantas, con lo cual dejamos Tarragona, no pasa nada. La discusión no la tuve con la dirección de la empresa. La discusión la tuve con mis compañeros alemanes que estaban en el Consejo de Supervisión, que mantenían la presidencia del Comité Europeo. Esa era la discusión más importante. La única persona que me apoyó en aquel momento, porque un Comité de Empresa Europeo, evidentemente, con una sindicalización baja, fuera de Italia, Francia, Alemania, España y algo de Bélgica. Lo que quiero decir, lo que se había decidido en ese Consejo de Supervisión, con la presencia, por supuesto, de los sindicatos alemanes, era aquello, no pasaba nada. Y esto era lo que se decidió. La única persona que me defendió, que era la representante del sindicato alemán de la química y el metal, como asesora, que fue la única que defendió que eso era un tema a discutir en el ámbito del Comité Europeo, que decían que era un tema local. No, en transferencia. Dejó de ir, o sea, dijeron fuera. Quiero decir, cuando hablemos de democracia en las empresas, una muestra se ha situado aquí el tema alemán, con toda su cabeza. Se ha hablado también de otra cosa aquí, que es no solo a ese proceso de la realidad del mercado español que tenemos, además, en los últimos, sobre todo las últimas 2 décadas, ha habido una profundización en el proceso de privatización, es decir, de que aquellos grandes no es que no haya grandes empresas, es que se han ido fragmentando. O sea, ahora tenemos una situación no solo de la dificultad
fundamentales desde el punto de vista de la organización, sino que además tenemos que la actividad se ha ido fragmentando en microempresas que todavía dificultan mucho más la situación de coordinación, de acción colectiva, tal. Solo digo una cosa, una persona que está menos de 6 meses trabajando en una empresa no puede presentarse en unas elecciones sindicales, por ejemplo, no puede, o sea, no, la capacidad de organización colectiva de los temporales de las personas paradas, evidentemente no es la misma, y cuando además estamos pibizando, o sea, convirtiendo en más pymes partes de las empresas, ciertamente es complicado. Y yo creo que nuestro papel tiene que seguir siendo el de la disputa con todos los matices que queramos situar sobre capital trabajo, con todos los matices, adaptándonos a las nuevas situaciones seguramente de todas las revoluciones que se están dando, pero con todos los matices. Y un elemento que me ha preocupado un poquito sobre el tema de la primera reflexión que se hacía sobre el tema de la formación, ¿no? Sobre el tema de la implicación de la persona con la empresa. La formación, que defiendo profundamente, no creo que sea un problema tener personas bien formadas, no creo que ese sea un problema. Sí que es un elemento también de competitividad entre los propios trabajadores. Es decir, la mayor o menor formación también se utiliza entre los trabajadores dentro de esa imagen colectiva que nos han conseguido. El capitalismo tiene unas herramientas brutales de propaganda, para potenciar el individualismo y es una batalla en la que han profundizado muchísimo y yo creo que la mayoría de las personas que vivimos en un sistema capitalista pues tenemos un cierto puntito de esto y la formación, y yo no lo critico ni muchísimo menos, creo que es bueno que la gente esté bien formada, bien preparada y en competencias varias, no únicamente. Sí que es verdad que además se utiliza dentro de ese individualismo en el que nos han, o en el que hemos entrado con una cierta facilidad, vamos a dejarlo así, no solo es culpa de los demás, sino también de falta de sentimiento o de sentido crítico de las personas, también se utiliza de competitividad, con lo cual también lo quería dejar aquí. Más. Bueno, vamos ya a un minuto para la hora. ¿No? Bueno, pues solo agradecer. Sí que quisiera, bueno, no necesita mucha clarificación, pero después de las intervenciones de Jorge y también de yo, que quede claro que aquí no es que la propuesta que hagamos nosotros como democracia económica sea de proletarios empresarios, o sea, no va por ahí. Estamos hablando del modelo de empresa, un poco planteaba Julián algunas cosas realmente de interés. Es decir, que he dicho que tenemos que hacer los gestores, no, estamos diciendo que hay un trabajo heterodirigido, es decir, de subordinación, que asumimos, que penetra y que es el que funciona. Y es un modelo determinado de empresa y de concepción del trabajo. Y lo que se plantea es que hay otras posibilidades de concepción y noción del trabajo que sea más autónomo, que no pasa por competencias y polivalencias, ¿no? Y hay otro modelo de empresa seguramente, otros modelos, ¿no? Y que, bueno, pues ha sido modelos en la historia que han fracasado, ¿no? Planteaba Luis, bueno, pero cabe pensar que hay posibilidades de pensar, digo yo, que si no tenemos la opción esta de que las cosas pueden ser de otra manera, pues nada, seguimos así atrás y ya está. Yo creo que el debate sobre la democracia económica va en esta dirección. Vamos a pensar, oye, ¿por qué ha vuelto en este momento este debate? Ha vuelto, ¿no? También somos exagerados. Ha vuelto al debate público. Bueno, ha vuelto en algunos sectores, en alguna gente que se preocupa. No ha vuelto así, por la puerta grande. Es decir, se está hablando de esto. ¿Y se está hablando por qué? Por el contexto en el que estamos. ¿Por qué? Porque hay un momento de debilidad, entre comillas, tampoco no creemos, pero hay un momento de dudas sobre eso que fue el gran éxito, que era el único futuro posible. Era el que, ¿cuál era? Pues el que la revolución neoliberal, ya sé que la palabra tenía que salir finalmente, pues no, ha ido triunfando. Me parece que ha triunfado, ¿no? En algunos aspectos de lo que hemos dicho. Bueno, a lo mejor ahora es un momento de debilidad que puede, como decía también, estoy muy de acuerdo con la intervención que ha hecho, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no?, esas pequeñas fisuras. Mañana no va a ser la revolución, en todo caso será una larga revolución.
Sí, un minuto y despides tú para la siguiente sesión. Sí, yo... ¿A qué hora estamos? No 17. podemos 5 minutos, ¿no? Para terminar, hombre, porque quieren también los compañeros de la mesa decir algo. Bueno, muy rápidamente, bueno, gracias Isidoro por las puntualizaciones, efectivamente. Estamos hablando a nivel de Consejo de Administración, se entiende, ¿no? Que la cuestión implica eso, evidentemente no implica que vayamos a tener un gerente, ¿no? Nombrado por el sindicato, eso sería casi un comisariado sindical, ¿no? En las empresas, ¿no? Ese es el modelo en el Consejo de Administración. Está bien eso. Luego, a ver, el tema de Julián, bueno, simplemente poner algunos datos con el tema de Julián. Claro, pero el problema es la empresa privada y el problema son las grandes empresas, las grandes corporaciones. Aunque es verdad lo que dice Jorge, que las empresas se han autotroceado en muchas ocasiones con interés de ser más flexibles, es cierto que en torno a la mitad del empleo que se genera, en España un poquito menos, en los países del sur un poquito menos, pero en torno a la mitad del empleo que hay, lo proveen empresas de más de 250 trabajadores. Es decir, ahí es donde está el meollo. Evidentemente luego hay muchas pequeñas y microempresas, pero en España las pequeñas y microempresas aportan el 24-26% del total del empleo. Es decir, que todavía donde hay que actuar, donde hay que trabajar es con las empresas, todavía con las empresas grandes, ¿no? Que son las que marcan el paso. Y bueno, bien el matiz que apuntaba Luis con el tema de la cuestión de la empresa pública, ahí sí se puede quizá intervenir un poco más directamente. Y luego yo termino con lo que ha dicho Jorge y su experiencia, que me parece muy interesante porque se habla, hay un trabajo pionero de los años 90 del profesor Svensson comparando Suecia con Estados Unidos, y él es el primero, por lo menos que yo tenga noticias, luego ha habido otros autores, que hablan de las coaliciones entre empresarios y trabajadores. Esto se ha estudiado en Suecia, en Estados Unidos, en Alemania, es decir, cómo las organizaciones empresariales pactan con los sindicatos para dejar fuera a otras empresas. Vamos a ver, igual que hay competición entre trabajadores, también las empresas compiten. Yo pienso que tenemos que tener esa complejidad de perspectiva y de aproximación, que es un poco también lo que yo pretendía, ¿no? Al meter la empresa, ¿no? O a intentar meter la perspectiva empresarial. Yo no soy un hacedor de política. Bueno, los que trabajamos en la universidad no hacemos política, analizamos. Un poco más hacedor de política o que interviene un poquito más, sois los sindicalistas, tenéis capacidad de negociación para cambiar las cosas. Nosotros analizamos, aportamos, nos equivocamos mucho. Cuidado también, ya vosotros veréis que os interesa de lo que nosotros podamos decir, ¿no? Pero nosotros no somos hacedores de política, simplemente las analizamos, intentamos eso. Es cierto que nuestro análisis también va a veces, pues bueno, como es natural, con una perspectiva, con un objetivo que no nos interesa, ¿no? Pero bueno, simplemente ese matiz. No sé si quieren los compañeros de la mesa cerrar. ¿Sí? ¿No? Hay 20, 13, 1 y 20. Pues nada, muchas gracias por la atención, por la participación, por el feedback y nos vemos después de la siguiente sesión. ¿A qué hora? A las 15:15. La segunda mesa redonda. 15:15 en la misma sala. El estudio de trabajo de España, el político, el público,